Aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues no sigue creciendo el problema de la falta de combustible. Todo lo demás yo creo que ya hay que quitarle muchas cosas. ¿Cuál es el hecho concreto? Que en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, parte del Estado de México y el Distrito Federal, no hay gasolina suficiente. Por ejemplo, el gobernador de Guanajuato dice que él está recibiendo, necesitan 40,000 litros diarios, está recibiendo 20,000 litros. Entonces quiere decir que no hay gasolina suficiente, que hay racionamientos de gasolina, que hay gente que se estaciona fuera de las gasolinerías porque no tiene, o está esperando ser el primero en la fila, o porque ya no tiene combustible para seguir actuando, siguiendo tomando a Guanajuato como ejemplo. Los empresarios de Guanajuato hablan de que ellos ya tienen pérdidas por 900 millones de pesos. Y le pide el gobernador a la Secretaría de Hacienda un programa fiscal, un programa de incentivos fiscales para atender la caída. Entonces, esta es una parte de la historia. O sea, una parte de la historia es que no hay gasolina y que hay afectaciones. Afectaciones para la gente que usa el transporte público porque ha disminuido el transporte público. Afectaciones desde embotellamientos. Gente, por ejemplo, los taxistas que no pueden trabajar o no pueden hacerlo de una debida manera, costos para la economía en general. Todo eso hay que ponerlo en un cajón. En la otra parte hay que poner el hecho de que la intención de acabar contra quienes roban y revenden combustible es correcta. Pero como suele pasar en México... Es correcta, pero es la obligación del gobierno. Es correcta y es la obligación del gobierno. Pero como siempre pasa en este país, yo ahora sí habrá que citar a Fernando Marcos que decía, y este maldito error que siempre nos acompaña, la ejecución es mala. La ejecución es mala y eso es lo que genera problemas. El gobierno ha venido mutando un poco las explicaciones. Primero dijeron que era para enfrentar a los guachicoleros. Después dijeron que era un cambio en el sistema de distribución. Después pasaron a decir que son los ductos. Los ductos y los otros dos son contradictorios. O sea, son totalmente contradictorios. Si hay un cambio en el sistema de distribución, ¿cuál es el cambio en el sistema de distribución? ¿Que van a usar pipas? Hacerlo con pipas, que es 14 veces más caro. Es 14, pero no solo eso. No hay una planeación, ¿no? Porque si necesitaras, si el 80% de las gasolinas... Son 5,000 pipas. Digamos que sean de 20,000 litros. Es 1 millón... son 100 millones de litros. Necesitas 20,000 pipas. Sí, necesitas 20,000 pipas, es correcto. Entonces, ¿dónde no hay ningún dato en la industria automotriz mexicana que hay un pedido de 20,000 pipas? O sea, porque si el cambio del sistema de distribución, esa que se va a... ¿Quién compró las pipas? ¿Dónde están las pipas? ¿Quiénes tienen esas pipas? No están. Entonces, si ese es el cambio, no pensaron que, oye, vamos a hacerlo por pipas. Sí, ¿y dónde están las pipas? Sí, porque la idea es buena. Vamos a hacerlo por pipa, aunque sea más caro, dejémoslo por un lado al rato. Oye, vamos a hacerlo por tren. ¿Dónde están los carrotanques? No, pues habría que traerlos de Estados Unidos, que es el lugar donde más carrotanques hay. No hay ningún indicio de que hayan traído carrotanques de los Estados Unidos. Entonces, lo que ves es, la intención es buena, vamos a cerrar los ductos para repararlos y así vamos a afectar. Segunda parte. ¿Garantiza esta medida que se va a acabar con el problema del robo y reventa de combustibles? No, absolutamente no. No, no hay evidencia de ello todavía. No, en el menos de los casos no hay evidencia. En el país donde mejor funcionó un combate a este tipo de delitos fue Colombia. En Colombia incluso hubo cambios en las leyes muy particulares. En Colombia no era delito vender gasolina en bidones y cosas así, y lo convirtieron en delito. Solo las estaciones de servicio pueden vender gasolina. A lo mejor tenemos que hacer una ley así, ¿eh? Quien venda gasolina en cualquier forma que no sea una estación de servicio. Bueno, hay, David, una industria de bidones especiales para poner en camionetas. Bidones de, pues no sé de cuántos litros, pero más de 100 litros. Hoy entrevisté a Gonzalo Monroy, que es un experto en el programa de radio, entrevisté a Gonzalo Monroy, que es un experto en el sector energético, y él decía que le han mandado fotos de que transportistas de Toluca bajaron a Santa Fe y Interlomas con tinacos. Sí. Para vender la gasolina allá. Y que eso es lo que detonó el problema. Que como llegaron y vaciaron las gasolinerías del Poniente, se generó una onda expansiva de que no hay gasolina, entonces todo el mundo... Porque ellos lo que están haciendo es revender, que no es un delito, curiosamente. Debería ser un delito. La compraron legalmente y la revendieron más cara. Pero, por ejemplo, en Colombia tomaron esa decisión. Entonces, no hay un plan.
hay esta versión de que la idea es buena, pero la ejecución es fatal. Ese yo creo que es con lo que nos tendríamos que quedar. Nadie está a favor, salvo los que se benefician directamente de ellos, que son quienes delinquen y quienes compran lo delinquido en un país que hay que recordar que somos el país que más piratería compra en el mundo, porque así como muy decentes y probos no somos como sociedad, que hay mucha gente que compra gasolina. La estrategia, ayer lo decías, Pascal, el día que se reabran los ductos o que llegue por pipas, quienes tienen gasolinerías ya van a quedar totalmente exentos de que lleguen los delincuentes y digan, no, tienes que vender, o vendes lo mío, o te mueres. Sí, sí, como sucedió en muchas partes del país. ¿Va a pasar? Porque se les ha señalado a los dueños de gasolinerías, por cierto, 57% de ellas, el dueño tiene una sola. Claro. Y los han señalado como ser parte del negocio cuando muchos de ellos fueron amenazados. Cuando muchos son obligados, están Sí. secuestrados. ¿Tiene capacidad el ejército, la marina, de quedarse permanentemente protegiendo los sistemas de transporte? No la tiene. Hoy la Policía Federal está como en el limbo, ¿no? O sea, ¿tenemos o no tenemos Policía Federal? ¿Tiene mando o no tiene mando? ¿Tiene atribuciones o no tiene atribuciones? Entonces tenemos este problema que se tiene y que se debe corregir. Decía hace un momento y lo veíamos Y en un el punto programa. más, haber puesto en marcha este operativo en uno de los periodos del año donde mayor consumo hay. El operativo lo hicieron sin pensar. Parecería que, y sería una desgracia que así fuera, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente? Acá ven el problema del guachicol. ¿Cómo le hacemos? Mañana lo tenemos que... mientras veo mi juego de Pumas contra Tiburones, lo arreglan, ¿eh? Y le hacen como quieran. Y que no pensaron en todas... O sea, parecería que Rocío Nale y el director de Pemex pues nunca jugaba ajedrez. Bueno, yo creo que ni damas chinas. Porque tienes que pensar al menos las siguientes 2 jugadas, ¿no? No pensaron los impactos que iba a tener. Hoy tenemos los daños colaterales. Pero no tenemos garantía de que el problema se va a resolver. No, porque... Si cerrando y reparando... O sea, si ya le quitamos, dice el presidente López Obrador, daños colaterales que pueden crecer, David. que están creciendo. El tema aquí es, ya reparamos los ductos. Y que además los blindaron con las láminas que quiere usar Trump para el muro, ¿con qué? Para que sean inviolables. O si el sistema de porque ya reparamos los ductos y sería abrirlos. Y luego también viene la explicación de que las pipas, es más fácil robarse una pipa que hacerle un hoyo en ducto, ¿eh? Por supuesto. Es mucho más fácil. Por supuesto. En la pipa va cuando un trabajador o 2 son mucho más vulnerables en la carretera a hacer robos, traen 60,000 litros. O sea, ¿cómo va? O sea, lo que estamos viendo aquí es, insisto, una buena idea que no se ejecutó bien y que estamos viendo las consecuencias de una buena idea mal ejecutada. El presidente López Obrador y su equipo deberían pues, retomar y decir, a ver, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un problema de abasto serio. ¿Qué tenemos hoy? La necesidad de resolverlo en el plazo más corto. Porque no solo tiene implicaciones económicas, ya empieza a tener implicaciones políticas. Cuando se dice, no vamos a ser como Venezuela, las imágenes que la gente tiene más claras sobre la crisis económica en Venezuela es de escasez, las largas filas, y que comenzaron con la gasolina en un país petrolero. Sí. Hay que ser claros, o sea, hay que ser ciertos. Estamos muy lejos de eso. Pero si tú ves las imágenes de las filas que había en Venezuela y le ves las imágenes de hoy, es fácil que te confundas. Estos son problemas políticos que se generó el gobierno por prisa, soberbia y desconocimiento, o una mezcla de las tres. Y seguimos sin tener claro cuándo va a terminar esta situación. El presidente se ha comprometido a que el fin de semana, pero también el presidente dice pero también dice que hay gasolina suficiente, pero que no se está distribuyendo. Entonces, a lo mejor dicen, no, ya tenemos toda la gasolina. Sí, pero la gasolina, el problema se resuelve cuando la gente pueda volver a ir a comprar gasolina en la cantidad y en lo que quiera. Porque también se ha tratado de estigmatizar, es que no hagan compras de pánico. Así como los mexicanos tenemos muchos problemas de carácter, uno de ellos es que la mayoría, el mexicano promedio cree que se carga gasolina cuando se te prende el foco. Y no el foco de la cabeza, sino el foco, el sensor del coche. Sí. Y que hay mucha gente que vive muy precariamente.
O sea, si tú te paras en una gasolinería en días normales, le ponen la mayoría de la gente llega a ponerle 100, 200 ¿no? pesos. Sí. Especialmente hay taxistas y cosas que le ponen 190 para darle 10 de propina al gasolinero. Entonces, esa gente nunca tiene el tanque lleno. Sí. Incluso, si vemos las imágenes, no son carros lujosos ni nuevos los que están haciendo largas filas. No, porque poco han querido, en respuesta a la crítica, han querido decir, claro, ustedes se quejan porque no pueden llenar sus carrazos de gasolina, ¿no? Pero quien tiene mucho dinero generalmente tiene varios carros. Sí. Generalmente tiene. Afecta más al taxista que vive del día, que tiene Sí, que por sacar supuesto. la cuenta, que le pone de a 100 de a 200 pesitos. Y luego regresa y otra vez otros 100 porque ya hizo 3 o 4 viajes. A esos son a los que más se está afectando. Y eso hay que tenerlo claro. Este no es un asunto de lucha de clases, sino de que es un bien, es un insumo necesario para el funcionamiento correcto de la economía. Pascal, muy buenas noches. Gracias. Está muy bien.